Buenas tardes, mi nombre es Concha Mir, soy pediatra del Hospital Universitario Son Espases. Me acompaña mi compañera, la doctora Lola Rodrigo. En primer lugar, agradecer a la Real Academia de Medicina de las Illes Balears el habernos otorgado el premio para la tesis doctoral que presentamos en 2023 y darnos la oportunidad de exponerla en esta píldora informativa. La tesis es titulada Estudio de la variabilidad de los parámetros de riesgo de cristalización en orina de 12 horas diurna y nocturna. Buenas tardes, yo soy Lola Rodrigo, soy adjunta de nefrología infantil del Hospital Son Espases y aparte de desarrollar mi actividad clínica he desarrollado mi actividad investigadora siempre en el tema relacionado con los factores de riesgo de cristalización y alteraciones metabólicas urinarias que favorecen la formación de los cálculos renales. Como ya es muy conocido, la litiasis renal está aumentando de forma progresiva en las últimas décadas y este aumento global no es solo en la edad adulta, sino que también está aumentando en la edad pediátrica y además las litiasis aparecen a edades cada vez más precoces en nuestros pacientes. Para entender la formación del cálculo renal es importante conocer el concepto de riesgo de cristalización urinaria, ¿no? La cristalización urinaria depende de varios factores interrelacionados entre sí, de tal forma que el exceso de sustancias promotoras de la cristalización como el calcio, el fósforo, el oxalato y el ácido úrico van a favorecer obviamente la cristalización urinaria y el defecto de sustancias inhibidoras como el citrato, el magnesio y el citrato fundamentalmente también favorecerán la cristalización urinaria. Aparte de estas sustancias, los pHs extremos también pueden favorecer la cristalización de tal forma que pHs ácidos por debajo de 5.5 favorecen la cristalización de ácido úrico y pHs alcalinos por encima de 6.2 favorecen la cristalización de las sales cálcicas. El volumen urinario juega es un factor importantísimo, de tal forma que volúmenes urinarios bajos van a favorecer la cristalización y volúmenes urinarios altos van a inhibir la cristalización urinaria. Además, ahora hablaremos de las alteraciones metabólicas urinarias, ¿no? De tal forma que aquellas alteraciones metabólicas urinarias que supongan un exceso de sustancias promotoras, como pueden ser la hipercalciuria, la hiperfosfaturia o la hiperoxaluria, favorecerán también la cristalización urinaria, y aquellas alteraciones metabólicas urinarias en las que haya un defecto de inhibidores de la cristalización también van a favorecer la cristalización urinaria. Es importante recalcar que algunas personas pueden tener una alteración metabólica urinaria y al tener un volumen urinario alto no tener riesgo de cristalización, y por el contrario, personas que no tengan una alteración metabólica urinaria pero sí un volumen urinario muy bajo también van a tener un riesgo de cristalización urinaria. ¿Qué herramientas tenemos para medir el riesgo de cristalización urinaria? Pues hay varias definidas en la literatura. Nosotros en la consulta clínica utilizamos los criterios definidos por el grupo del Dr. Grases y sobre todo es de especial relevancia el índice calcio-citrato, de tal forma que un cociente calcio-citrato por encima de 0,3 discrimina a aquellos pacientes que tienen riesgo de cristalización urinaria, y precisamente este cociente lo utilizamos como objetivo terapéutico para la prevención de la litiasis cálcica. Por otro lado, sabemos que el riñón es el principal regulador de la homeostasis interna del organismo, por lo tanto la composición de la orina va a depender de otros factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la absorción intestinal o el metabolismo óseo, de tal forma que el hueso, el intestino y el riñón forman un eje interrelacionado entre sí y que a su vez están muy relacionados por factores exógenos y factores endógenos. Dentro de los factores exógenos podríamos decir que el factor más relevante es la dieta, ¿no? De tal forma que pensamos que son los cambios en los hábitos dietéticos los que han condicionado un incremento en la litiasis renal. Por ejemplo, el exceso de calcio o de fósforo que está presente en unas dietas con alto contenido en lácteos o derivados lácteos, pues pueden ser uno de los factores que contribuyan
a la aparición de litiasis, ¿no?, relacionadas con la hipercalciuria, como son las litiasis de oxalato cálcico dihidrato, que son las más frecuentes en la edad pediátrica, o el defecto de sustancias inhibidoras, el defecto de citrato o el defecto de fitato que están presentes, o de magnesio que están presentes en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales, pues también pueden favorecer la aparición de litiasis en la edad pediátrica. Para el estudio metabólico urinario, la herramienta más utilizada es la orina de 24 horas, de tal forma que se requieren al menos 2 estudios de orina de 24 horas, tanto para el diagnóstico como para descartar la alteración metabólica urinaria. Si bien en la orina de 24 horas pueden pasar desapercibidos picos en los que pueda haber una alteración en la cristalización urinaria. Por ello son importantes también la realización de orinas aisladas que puedan determinar estos picos de riesgo de cristalización, como son, por ejemplo, la primera orina de la mañana en ayunas, en donde existe una sobresaturación urinaria, o orinas realizadas después de una ingesta en alimentos ricos en calcio, como puede ser después de una ingesta con productos lácteos, ¿no? A este respecto, pues ya realizamos otro estudio de investigación hace años, ¿no?, en los que precisamente queríamos unificar, queríamos realizar un protocolo en el que hubiera una orina aislada y una orina minutada, y elegimos una orina aislada postprandial después de una merienda y una orina de 12 horas nocturna, ¿no? Y fue en este estudio donde pudimos comprobar que efectivamente la orina de 12 horas nocturna era una orina en donde podíamos estudiar y en donde más factores de riesgo metabólico había en lo referente a la cristalización urinaria. Si bien estábamos comparando 2 orinas que no tenían las mismas características, una era una orina aislada y otra una orina minutada de 12 horas, y tampoco era lo recomendable en la literatura. ¿Qué quisimos hacer entonces? Pues quisimos hacer un estudio en el que comparáramos 2 muestras de orina secuenciadas de 12 horas en el mismo periodo de tiempo, que a su vez estaban englobadas en una orina de 24 horas. Y es este el proyecto que empezamos y que es la tesis que ahora va a presentar la doctora Mir. Es aquí donde arrancan los objetivos del presente estudio, lo que comentaba la doctora Rodrigo. El primer objetivo fue describir la variabilidad circadiana entre esta muestra de orina de 12 horas del periodo diurno y la muestra de orina del periodo nocturno. El segundo objetivo que nos propusimos fue valorar el uso clínico de esta orina de 12 horas nocturna en comparación con la orina de 24 horas, que es considerada el gol estándar. Y esto lo hicimos en 4 grupos de población: en niños sanos, niños con litiasis renal, adultos sanos y adultos con litiasis renal. Y por último, pues nos propusimos también mostrar los valores de referencia obtenidos en la población sana del estudio, en las 3 muestras de orina. Para contestar estos objetivos diseñamos un estudio en el que incluimos una población de 113 niños y de 144 adultos, tanto incluyendo niños y adultos con litiasis renal y niños y adultos sanos. Cabe destacar que fueron incluidos de un entorno escolar o de un entorno laboral, no son sujetos del hospital por otras patologías. Y los sujetos con litiasis renal están incluidos de las consultas de nefrología. En cada uno de los individuos del estudio recogimos 2 muestras de orina, una del periodo diurno y una del periodo nocturno, y en total era una recogida de orina de 24 horas. En cada una de dichas muestras recogimos el volumen, el pH urinario y la eliminación de los solutos: creatinina, calcio, fósforo, oxalato, ácido úrico, magnesio y citrato. Analizamos la diuresis y el valor de pH, y también calculamos la excreción de solutos en cada uno de los periodos y la presencia de alteraciones metabólicas urinarias en relación a las principales guías vigentes en cada población del estudio.
Los principales resultados los exponemos a continuación. Como pueden ver en la tabla que les muestro en la imagen, podemos ver una tabla de comparación de los valores promedio de diuresis, pH y de la eliminación urinaria de los solutos estudiados en los 4 grupos de población. Como vemos, niños sanos, niños litiásicos, adultos sanos y adultos litiásicos. La primera columna de cada grupo corresponde a los valores obtenidos en el periodo diurno, la segunda columna a los valores obtenidos en la muestra de 12 horas nocturna. Lo primero que pudimos observar, como era de esperar, es que los sujetos litiásicos de ambos grupos de edad presentan una mayor eliminación urinaria de promotores de la cristalización y una menor presencia urinaria, una menor excreción de inhibidores de la cristalización. Pero recordemos que esto no era el objetivo del presente estudio. Nosotros lo que pretendíamos era explorar las diferencias entre el periodo diurno y el periodo nocturno en estos grupos de población. Y a este respecto encontramos datos muy interesantes que ahora les muestro. Como pueden ver en la imagen, en los 4 grupos de población de manera constante podemos ver que diferentes parámetros como son la diuresis, el pH, la excreción de ácido úrico o la excreción de citrato siempre es superior en el periodo nocturno, mientras que otros parámetros como son el fósforo, el magnesio o los valores del cociente calcio-citrato de manera constante los 4 grupos de población son superiores en el periodo nocturno. Sin embargo, los valores promedios de otros parámetros como del calcio y del oxalato no nos han mostrado estas diferencias entre ambos periodos. La tesis doctoral posteriormente realizaba un estudio pormenorizado de cada uno de estos parámetros que hemos estudiado. Les voy a mostrar en la siguiente imagen uno de los resultados más llamativos, que fue, como pueden ver, estudiamos mediante la representación gráfica de cada individuo en los gráficos de Blanc-Tallman, que representan, cada punto representa un individuo y, como pueden ver, en la mayoría de individuos, tanto en adultos como en niños, los valores del cociente calcio-citrato son superiores en el periodo nocturno, es decir, superiores durante la noche. Y esto nos indica de manera muy directa que este periodo supone un periodo de mayor riesgo de cristalización urinaria. Entonces, como resultados más relevantes, pues explicar que hemos encontrado el mismo patrón de eliminación de los diferentes solutos relacionados con la cristalización urinaria en niños y adultos y en sujetos sanos y sujetos con antecedentes de litiasis renal. Y estos valores que hemos encontrado sitúan a la noche como un periodo muy sensible para la formación del cálculo, debido a este menor volumen urinario, a la menor cantidad de citrato que tiene la orina de este periodo, una mayor excreción de fósforo y mayor elevación de los niveles del cociente calcio-citrato. Todo ello unido pues, a unas condiciones urodinámicas desfavorables que suponen este periodo, que es el momento de la sedestación. Estos conocimientos pueden representar ventajas y implicaciones clínicas, como comentaremos posteriormente, tanto en el diagnóstico de los pacientes con litiasis renal como en elaborar estrategias terapéuticas y optimizar los tratamientos en estos pacientes. El segundo objetivo del estudio, si recordamos, era comparar y estudiar la utilidad de la muestra de orina de 12 horas nocturna como herramienta diagnóstica para detectar los pacientes con riesgo de presentar litiasis renal. Y para ello comparamos los resultados obtenidos en la muestra de orina de 12 horas nocturna con los resultados obtenidos en el estudio de la orina del día completo, es decir, la orina de 24 horas, que es el patrón de referencia, es el gold estándar en la actualidad. Estudiamos tanto la correlación de dichos parámetros como la concordancia de diagnósticos de las alteraciones metabólicas urinarias en ambas muestras. Y aquí les enseño un ejemplo de cómo hicimos esta comparación. Miramos cuántos diagnósticos haríamos si únicamente viéramos los cocientes alterados en la orina de 24 horas con la comparación de cuántos obtendríamos si estudiáramos únicamente la orina del periodo nocturno. Y vimos, como pueden ver
en esta alteración metabólica tan relevante como es la hipocitraturia, que ningún paciente pasaría desapercibido si únicamente analizáramos la orina del periodo nocturno. Pero además pudimos ver que existen sujetos que tienen la alteración metabólica urinaria únicamente en el periodo nocturno, y si analizamos la orina de 24 horas, dicha alteración no sería detectada. Y por último, el último objetivo de la tesis doctoral fue publicar, es decir, dar a conocer los valores de referencia en la población sana de nuestro estudio. Unos valores actualizados, realizados en población sana, adecuados a nuestra población y además realizados en cada tipo de muestra, ya que en la actualidad no existen valores de referencia publicados en la literatura en la muestra de orina fraccionada 12 horas diurna y 12 horas nocturna. Como vemos a continuación, esta sería una tabla de la distribución percentilada de la eliminación de solutos que realizamos en el estudio. Y por último, más allá de las conclusiones de la tesis doctoral, queríamos exponer y dar a conocer cuáles pueden ser las aplicaciones clínicas de estos resultados. Bueno, pues yo creo que el estudio secuenciado de 2 muestras de orina de 12 horas nos puede orientar fisiopatológicamente cuál es el origen de la hipercalciuria, y esto pues es esencial a la hora de optimizar los tratamientos en aquellos periodos que pueden ser de mayor riesgo, ¿no? Por otro lado, sabemos que la orina de 24 horas es una orina dificultosa de recoger, y creemos que la orina de 12 horas nocturna es una buena herramienta para el seguimiento de pacientes que ya están diagnosticados de riesgo de cristalización urinaria, ¿no? Entonces es una buena herramienta, mucho menos engorrosa de recoger una orina de 12 horas, y la consideramos adecuada para el estudio de cristalización de sales cálcicas, excepto en los casos en los que ya hayamos comprobado por la orina secuenciada de 12 horas que existe una hipercalciuria absortiva. Entonces recomendaríamos hacer un seguimiento con orinas de 12 horas nocturnas más una orina aislada después de una ingesta de alimentos ricos en calcio. Y para finalizar, comentar que todas las estrategias dirigidas a la mejoría del diagnóstico y del tratamiento de los pacientes con litiasis renal nos pueden ayudar a prevenir las tan elevadas tasas de recurrencia de esta patología. Muchas gracias.